En el siguiente video explicaré lo que son los circuitos rectificadores, limitadores y de fijación de amplitud. El rectificador. En electrónica, un rectificador es un elemento circuito que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. Esto se realiza utilizando diodos rectificadores, ya sean semiconductores en estado sólido, válvulas al vacío o válvulas gaseosas. Dependiendo de las características de la alimentación en corriente alterna que empleen, se les clasifica como monofásicos cuando están alimentados por una fase de red eléctrica o trifásicos cuando se alimentan por tres fases. Tenemos lo que son los circuitos rectificadores de media onda y de onda completa. En los de media onda dice que es un circuito con un diodo, ya que éste puede mantener el flujo de corriente en una sola dirección. Se puede utilizar para cambiar una señal de corriente alterna a una de corriente continua. Mientras que un rectificador de onda completa convierte la totalidad de la forma de la onda de entrada en su polaridad constante, ya sea positiva o negativa, en la salida, mediante la inversión de las porciones o semiciclos, ya sean negativos o positivos, de la forma de onda de entrada. Los semiciclos positivos o negativos se combinan con las inversas de las negativas para producir una forma de onda parcialmente positiva. Y bueno, en el siguiente tema tenemos lo que son los circuitos limitadores. Primero que nada, ¿qué es un limitador? Un limitador o recortador es un circuito que mediante el uso de resistencias y diodos permite eliminar tensiones que no nos interesen para que no lleguen a un determinado punto en un circuito. Mediante un limitador podemos conseguir que a un determinado circuito le lleguen únicamente tensiones positivas o solamente negativas. No obstante, esto también puede hacerse con un solo diodo, formando un rectificador de media onda. De forma que nos vamos a centrar en un tipo de limitador que no permite que a un circuito lleguen tensiones que podrían ser perjudiciales para el mismo. También tenemos una característica muy fundamental, es la de poder limitar la cantidad de corriente que se entrega a una carga. Y lo podemos visualizar de la siguiente manera. Y bueno, continuando, tenemos el gráfico de lo que puede ser un circuito de limitadores. Tenemos lo que son los voltajes de entrada y salida y los diferentes, el circuito en sí. Un limitador de corriente puede ser muy útil cuando se desea probar circuitos eléctricos en el taller o en laboratorio y así evitar dañar el circuito bajo prueba. Tenemos el siguiente tema también, que son los circuitos de fijación de amplitud o circuitos enclavadores o sujetadores. Un sujetador es una red compuesta de un diodo, un resistor y un capacitor, que desplaza una forma de onda de un nivel de corriente directa diferente sin cambiar la apariencia de la señal aplicada. Las redes del sujetador tienen una capacidad, o mejor dicho, un capacitor conectado directamente desde la entrada hasta la salida, con un elemento resistivo en paralelo, con una señal de salida. Este tipo también dice que un diodo también está en paralelo con la señal de salida, pero puede o no tener una fuente de corriente directa en serie como un elemento agregado. Bueno amigos, tenemos aquí el modelo del circuito, donde tenemos lo que es el voltaje de entrada, el voltaje de salida, la resistencia y el diodo mencionado. Tenemos un segundo concepto de circuitos sujetadores, que es un circuito formado con diodos, llamado sujetador o fijador de nivel. Se emplea de una manera para aumentar o devolver un nivel de corriente directa a una señal eléctrica de llegada. Pueden existir dos tipos de sujetadores, sujetador positivo y negativo. El sujetador positivo se dice, para este caso, el sujetador positivo, el diodo se polariza en directa con el semiciclo negativo,
de la señal, lo que permite que el valor se cargue con el nivel de la tensión de entrada. En adición, con la disminución de 0.7 a cargo del diodo. Y por otro lado tenemos, para el semiciclo positivo, el cargador se comporta como una fuente que se suma al voltaje de entrada. Y lo que es el sujetador negativo, en este caso el diodo y el capacitor, se conectan de forma inversa, obteniendo una señal de salida que desplaza el valor de la tensión a un umbral negativo. Bueno amigos, y eso es todo por esta vez. Espero les guste el video y por favor suscríbanse.